En vídeos anteriores hemos estado repasando operaciones básicas con números complejos, sumar, restar, multiplicar, dividir, que son las sencillas. Pues va llegando el momento de meternos ya con las operaciones serias e importantes con números complejos y vamos a empezar con las potencias de números complejos. Por ejemplo, supongamos que en algún tipo de examen o en algún tipo de ejercicio tenemos que calcular, por ejemplo, 1 más i elevado, por ejemplo, a 8, ¿vale? Hombre, evidentemente, opción no recomendable, multiplicar 1 más i por 1 más i por 1 más i 8 veces, ¿vale? Pero no es lo suyo, ¿vale? No, mirad, en cuanto las operaciones se ponen serias, la recomendación es hacerlas todas en forma polar. Recordad, un número complejo en forma polar es cuando te lo dan en plan módulo y argumento. Pues fijaos si es sencillo. Si tú un número complejo, repito, en forma polar, lo quieres elevar a una potencia p, lo único que tienes que hacer es elevar el módulo a p y multiplicar el argumento por p. Así de fácil, ¿vale? ¿Sí? Bien, pues entonces, que queremos elevar 1 más i elevado a 8, ¿sí? Pues lo primero que hay que hacer es el número complejo 1 más i, el que hay que elevar, pasarlo, repito, a forma polar, ¿vale? A ver, según comentamos en el vídeo de iniciación, el pasar un número complejo de binomio polar era simplemente aplicar fórmulas, ¿vale? Recordad, el módulo de cualquier número complejo, raíz cuadrada, de la parte real, que es 1, ¿vale?, al cuadrado, ¿sí?, más la parte imaginaria, que ojo, la parte imaginaria es 1, no i, la parte imaginaria es el número que multiplica a i. Pues 1 también, ¿no?, al cuadrado. O sea que el módulo de este número complejo sería raíz cuadrada de 1 más 1 raíz de 2, ¿no? Vale, y por otra parte, el argumento siempre es arco tangente, ¿sí?, de la parte imaginaria, que es 1, partido por la parte real, que es 1. O sea que alfa sería arco tangente de 1 partido por 1. Es decir, sería arco tangente de 1. ¿Vale? Cuidado con el arco tangente porque es muy peligroso. El arco tangente de un número siempre tiene dos resultados. Por cierto, arco tangente significa arco o ángulo cuya tangente vale. O sea, cuando te preguntas cuánto vale arco tangente de 1, te estás preguntando cuál es el ángulo cuya tangente vale 1. Si uno tira de conocimientos de trigonometría, de los ángulos famosillos, el que tiene tangente 1 es 45 grados, o sea, pi cuartos, ¿vale? ¿Sí? Pues por supuesto que una solución sería pi cuartos. Pero repito, ojo, porque los arcotangentes dan siempre dos soluciones, o sea, dos ángulos, ¿vale? Uno, pi cuartos, el que conocemos, y ojo, otro, el que está exactamente aquí enfrente, ¿vale? ¿Qué ángulo sería este que tenemos aquí enfrente? Pues mirad, menos 1 pi cuartos, menos 2 pi cuartos, menos 3 pi cuartos. Pues repito, que a la hora de calcular arco tangente de 1, la solución puede ser pi cuartos o también podría ser menos 3 pi cuartos. Ante la pregunta lógica de ¿y con cuál de las dos soluciones me quedo? Con la que salga al representar gráficamente nuestro número complejo, ¿vale? ¿Sí? Si represento el número complejo 1 más i, pues parte real 1, parte imaginaria 1i, el número complejo 1 más i sería exactamente este vector. No olvidéis que un número complejo es un vector, ¿no? ¿Hacia cuál de los dos ángulos apunta? ¿Apunta hacia pi cuartos o apunta hacia menos 3 pi cuartos? Pues evidentemente apunta a pi cuartos, ¿no? Vale, pues descartamos entonces la solución menos 3 pi cuartos y nos quedamos con pi cuartos. Por lo tanto, volviendo a la operación que teníamos que efectuar, si queremos efectuar, ¿verdad?, la operación 1 más i elevado a 8, el módulo hemos dicho que es raíz de 2, ¿sí? El argumento de 1 más i es pi cuartos, pues simplemente se trata de elevar este número complejo raíz de 2 pi cuartos a 8, ¿vale? Venga, y según la teoría que os acabo de dar, según la formulita que os acabo de comentar, ¿qué es lo que hay que hacer para terminar con la operación? Elevar el módulo a 8, ¿sí? O sea, el módulo del resultado sería raíz de 2 elevado a 8 y multiplicar el argumento por 8. O sea, que el argumento del resultado sería 8 pi cuartos. A partir de ahí hacer un poquito de operaciones. Raíz de 2 a la 8 es 2 a la cuarta, que sería 16. Claro, una raíz divide el exponente entre 2, 8 entre 2, 4, ¿sí? Y 8 pi cuartos es lo mismo que 2 pi, ¿no? 8 entre 4 es 2, pues sería lo mismo que 2 pi. Por lo tanto, chicos,
el resultado de elevar 1 más i elevado a 8 sería el número complejo que en forma polar es el 16, 2pi. ¿Que lo quieres volver a pasar a binómica? Pues acordaos, fórmula para pasar de polar a binómica, módulo 16 por el coseno del ángulo, sería por coseno de 2pi, y luego es más i por el seno del propio ángulo. O sea, sería i más el seno de 2pi, ¿no? Vale, por trigonometría así pura y dura, el coseno de 2pi es 1, el seno de 2pi es 0, por lo tanto esto sería 0. O sea que el resultado final de la operación 1 más i elevado a 8, 16 por 1, por 16. Y hemos terminado, ¿vale? ¿Sí? Así de sencillo, ¿eh? Pasas el número complejo que quieres elevar a forma polar y una vez que lo tienes en forma polar, aplicas la formulita oficial. Elevas el módulo a la potencia y multiplicas el ángulo por la potencia, ¿vale? Bien, y dentro de esto de las potencias de números complejos, una cosa muy especial y muy particular son las potencias de la unidad imaginaria, o sea, las potencias de i. Mirad, i elevado a 1, lógicamente sí, porque cualquier cosa elevado a 1 es la cosa, ¿no? I al cuadrado, quedamos en que era menos 1, ¿no? ¿Sí? I al cubo, pues hombre, i al cubo, ¿qué será? I al cuadrado por i, ¿no? Vale, pues i al cuadrado es menos 1, si lo multiplico por i, pues quedaría menos i, o sea que i al cubo es menos i. E i a la cuarta, pues i a la cuarta lo podríamos ver como i al cuadrado por otro i al cuadrado. Pues como i al cuadrado es menos 1, sería menos 1 por menos 1, ¿vale? Y sería 1, ¿vale? ¿Sí? O sea que i elevado a 1i, i elevado a 2 menos 1, i al cubo menos i a la cuarta menos 1, ¿no? Pues chicos, a partir de aquí las potencias de i se empiezan ya a repetir. Es decir, i a la quinta, pues i a la quinta sería i a la cuarta por i. ¿Cuánto vale i a la cuarta? 1, ¿no? Pues 1 por i, pues i, ¿no? I a la sexta, pues i a la sexta sería i a la cuarta por i al cuadrado, ¿vale? Pues i a la cuarta es 1, i al cuadrado era menos 1, y a la sexta, evidentemente, entonces, menos 1, ¿no? ¿Sí? I a la 7, vale, pues sería menos i a la 8, i a la 8 sería 1, o sea que i menos 1, menos i, 1, i menos 1, i 1, y así se repite, ¿vale? Gráficamente, por cierto, gráficamente las potencias de i van girando en torno a esto. El número complejo i es este, ¿no? O sea, el 0 más 1i sería este. El menos 1 está aquí, ¿no? Menos 1 más 0i estaría aquí. El menos i lo tenemos aquí abajo, ¿verdad? Y el 1 aquí, ¿vale? El 1 aquí. Pues chicos, i a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, y luego ya se repiten. A la 5, a la 6, a la 7, a la 8, 9, 10, ¿sí? Total. Te preguntan, por ejemplo, cuánto vale i elevado a 13. Pues simplemente dices a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. O sea que total, que i elevado a 13 sería, pues sería i, ¿vale? Problema muy típico cuando te ponen preguntitas de estas clásicas de tipo test de números complejos, que te pregunten a lo mejor cuánto vale i elevado, por ejemplo, a 157. Que evidentemente una de las formas de llegar sería 1, 2, 3, 4, 5 hasta que llegues al 157, ¿sí? Cosa que no apetece, ¿no? No, como hay 4 posibles soluciones, divides 157 entre 4 posibles opciones, ¿no? ¿Vale? 15 entre 4, pues 4 por 3, 12, a 15, 3, bajo el 7, ¿no? ¿Sí? 4 por 9, 36, a 37, 1. Y chicos, la clave es el resto, ¿vale? ¿Sí? Si el resto es 1, significa que i elevado a 157 sería lo mismo que i elevado a 1. ¿Y cuánto hemos dicho que valía i elevado a 1? Pues i elevado a 1, pues sí. Pues repito, preguntita clásica y típica de examen, examen de tipo test de números complejos. Preguntarte cuánto vale i elevado a alguna potencia así un poquito exagerada, ¿vale? Ya digo, divides el número entre 4 y el resto es el que manda, ¿vale? I elevado a esto es i elevado a esto, y el i elevado a 1i, a 2 menos 1, a 3 menos i y a 4, 1. ¿De acuerdo? Pues ya está, ya sabemos hacer potencias de números complejos.